historia puede quedar como una foto congelada en aquel día, en aquel ring de Tokio y demás. Y Eduardo decía recién, sí. Eduardo Lauce, un chico grande. ¿Sí, Eduardo? Sí, porque chico y grande en el sentido de lo que fue. En estatura pugilística, digamos. No, eso mismo. Extraordinario, Pascual. ¿Qué fue para el boxeo, Ulises Barrera, Pascual Pérez? Yo suelo decir algo que por allí provoca alguna acidez, pero espero que lo comprendan. Quizá Monzón fue campeón de la categoría más importante por su dimensión, la de los medianos. Hubo figuras extraordinarias así también, acá tenemos una. Pero Pascual Pérez para mí fue el más grande campeón que tuvimos. Un individuo que tenía una serie de virtudes difíciles de igualar, que eran congénitas y algunas adquiridas, que vino de la buena cuna del boxeo de Mendoza y que le permitió, cuando el público de Buenos Aires le dio la espalda porque él lucía algún emblema del partido peronista, empezó a visitar a sus rivales en sus respectivos países. Y esto era algo muy difícil y que obligaba a un doble sacrificio. Más tenía ese marco psicológico que es el público siempre en contra. Claro. Y a él lo llamaban el leoncito porque las veces que lo tiraron, que fueron varias, se levantaba y era terrible, era incontenible. Antes lo llamaban piquillín, porque no llegaba a los 50 kilos de la categoría, estaba siempre en 48 pico, ¿no? Y algo. Claro. Yo he visto cómo le daban fuentes de fideos a ver si lo levantaban de peso y era imposible porque ahí estaba él en su peso, claro, su estatura. En parte era una suerte, ¿no? Porque él no tenía ningún sacrificio de bajar de peso, mientras que los rivales, algunos tuvieron que hacerlo y eso era ventajoso. Claro, Barengui, ¿y es cierto que cuando él estaba en Tokio decían que se había lesionado y que usted tenía que ir a reemplazarlo? No, yo eso no lo escuché nunca. No, a mí lo que me extrañó, cuando fueron las finales para ir a Finlandia, a él le han dicho que iban a llevar suplente. Y le han dicho a él, y él contestó, no, yo no soy suplente de nadie. Entonces fui a Finlandia en el peso mosca, fui solo. Claro. Usted peleó 2 veces, Barengui, con Pascualito. 2 veces. Una ganada y una perdida. Sí, ¿Cuál quiere contar? ¿La perdida o la ganada? Me da lo mismo. Bueno, escúchame. A ver, distintos, amateur y profesional. Amateur y profesional. Claro. ¿Le ganó como amateur y perdió como profesional? Sí. Lo que pasa es que uno sube. Un día ganás, otro día perdés. Está bien. Entonces yo gané la primera. Y entonces pensé, y como bueno, que gane él ahora, así se pone contento. Una y una. Bueno, pero ¿cómo era como boxeador arriba del ring? Buenísimo. Un fenómeno. Para mí fue una cosa extraordinaria. Buenísimo. En esa categoría era una cosa, pero terrible. Había que bancarlo, ¿eh? Había que bancarlo ahí arriba. ¿Qué decía Ulises? Y yo quería cotejar lo que generosamente dice Barengui, y además lo dice en forma muy sentida, yo lo conozco muchísimo, vi las 2 peleas y seguí su parábola siempre. Hay declaraciones actuales de Yoshio Shirai, que tiene 71 años ahora, y que lo recuerda como un verdadero grande. Y lo paradojal fue que Yoshio Shirai fue el primer campeón del mundo de Japón y Pascualito el primero de Argentina. Claro. De modo que cuando le quitó el título hubo un dolor muy profundo allá por eso. Le arrancaron a los japoneses, claro, efectivamente. Eduardo, una reflexión sobre este Pascual Pérez que tuvo la suerte de llegar a ser el primer campeón, pero que estuviste en el umbral un poco, ¿no? La historia pero nada, lo de Pascual fue extraordinario, porque ¿quién ni podía imaginar que iba a ser el campeón? Y justamente allá, en un país que es difícil, ganar era difícil. El mismo Yoshio Shirai se llamaba. Sí. Lo dijo, que él estaba seguro que le ganaba en su país. Claro. Porque es difícil que se la den perdida, y le ganó. Claro. Así que fue un monstruo, como dije yo recién, un chico grande, pero grande en el sentido de grande boxísticamente, ¿no? Porque además a eso le podemos agregar una cifra. Sí. Este Piquillín ganó 16 títulos en su vida. Eso mismo, sí. Fue el mejor de los aficionados como campeón olímpico y el mejor de los profesionales. Pero en el medio ganó todo. Todos los títulos que de novicios argentinos, de veteranos, de la vendimia, a donde fuere, ahí se traía un título. Ulises, cuando hablábamos de Yoshio Shirai, hablábamos que había pasado por la Argentina Yoshio Shirai, que había peleado con Pascual Pérez, que habían empatado. ¿La viste esa pelea? Sí. Y de ahí puedo contar una pequeña anécdota de esas que quedan siempre
un poco en el portafolio, en la trastienda, Zurdo, esos detalles de peleas que la gente no conoce, que a veces solo el boxeador y su segundo. Sí. Yo estaba sentado en el rincón de ellos. Cuando termina el 7º round, Yoshio Shirai con una izquierda sobre la costilla falsa le hace una fisura. Entonces Pascualito llega al rincón y dice abandono. Y Lázaro le dice, pero ¿cómo vas a abandonar? Está el presidente de la nación. Pensá en tu mujer, en los argentinos, pensá en la bandera, le dijo. Sacó todos los argumentos de la galera. Y Pascualito salió al 8º round hecho una fiera. Y en el estadio había gente que decía, este es el momento que había elegido Pascualito para pegarle al japonés. Y venía de querer irse del ring porque además no podía respirar, pobrecito. Claro. Pero realmente era... Cuando hablas del presidente, hablas de Perón, Sí, que sí, lo iba a ver Perón. prácticamente siempre. Claro, y esa es la referencia que hizo Ulises después de los triunfos que había tenido durante la época de Perón y después con la caída de Perón que tiene que empezar a viajar, ¿no es cierto? Bueno, cuando él va al Uruguay, yo lo acompañé a ver la pelea con el cubano Oscar Suárez. Ahí vi una cosa de esas que rara vez se ve. Sí. Porque él estaba anímicamente quebrado por problemas personales, que no es el momento de ventilar ahora. Y le pega, él estaba mal entrenado. Y yo lo vi salir proyectado en posición de sentado por el aire a Pascual. Hizo una parábola así hasta que lo contuvieron las cuerdas del otro lado y cayó. Cuando se levantó, el cubano creía que tenía 3 tipos pegándole adelante. Y los uruguayos, que lo habían silbado en el cilindro de Montevideo, le dedicaron media hora con los tamboriles a agasajarlo por su temple, tanto que no podíamos hablar por radio, no podíamos transmitir. Claro, me imagino. Pero era una gran alegría verlo a ese chico. ¿Y cómo era anímicamente? ¿Era alegre? ¿Era divertido? ¿Cómo era en la intimidad, la personalidad? Bueno, en la personalidad de él no era de mucha confianza muy cerrado. Eran, ¿viste? Sí. Era muy cerrado. Y aparte, no es una cosa que uno quiere decir, ya no está ahí, decir, no. Siempre quería ser siempre el uno, él, ¿viste? Sí. No se daba con nadie en las concentraciones ni nada, ¿viste? Era muy como terco con los amigos mismos, con los compañeros. Muy para adentro era. Claro, muy para adentro, como aquel que dice como un egoísta, ¿viste? Pero eso no tiene nada parte que ver de la personalidad, ¿no? Un temperamento tan distinto al de Varini que desde que llegó al estudio está hablando, riéndose, muy comunicativo, ¿no? Exactamente. Riéndome, contento, porque me han invitado y aparte que me encuentro con 2 amigos. Claro. Con Ulises y con Eduardo, que se han trenzado, con Ulises más que lo quería encontrar y no podía encontrarlo. Bueno, justo. Lo acaba de Ustedes encontrar. me dieron suerte. Bueno, qué suerte. Me gustaría también, ya que hablamos un poco del triunfo de Pascualito allí, que hiciéramos una última referencia, en tal caso, a cómo su vida estelar de pugilista, en tal caso, después se fue desdibujando. ¿Hubiese sido más oportuno un retiro, Ulises, Eduardo? Yo sí, para mí sí. Yo siempre me gustó que el boxeador se retire ganando. Claro. Así se queda con el tiempo en la mente de la gente. Claro. De esa manera, el pobre Pérez perdió unas cuantas peleas que fue una lástima verlo perder. Claro. Y yo digo que el boxeador no tiene que quedar lástima. Está bien. Ulises, que es la última reflexión. Yo acompaño el criterio de Eduardo, pero haciendo la salvedad de que cada ser es una historia. Pascualito era un introvertido, más que nada, pero porque estaba rumiando siempre sus problemas que los tenía, desde muy chico. Y bueno, creo que él peleaba contra su destino. Y el verdadero enemigo de él fue su soledad. Termino con una cosa que quizás no es la mejor imagen, pero me tocó vivirla y además la llevo adentro y recién lo vi pelear y no pude menos que recordarlo. Yo iba caminando una madrugada por Libertador, salgo de la casa de un dirigente de boxeo, de Lorenzo Torrealba, que me había invitado a comer y a la salida me dice, te acompaño. Y veo venir una figura muy poco segura caminando por la esquina. ¿No? Y yo lo miro y digo, es Pascual. Y Pascual venía de tomar quizá un exceso de vino y cuando me vio se abrazó llorando. Y yo comprendí por algunas cosas que me dijo que estaba profundamente lacerado
por ese problema de soledad. Y no podía quitárselo de encima. Por eso murió tan joven, 50 años. 50 años, cuando lo escuchábamos era realmente joven. Bueno, a los tres, a Eduardo, a Ulises y a Berengue, muchas gracias por habernos acompañado en esta evocación, en este recuerdo de un auténtico grande, Pascualito Pérez. Muchas gracias, señores. No, al contrario. Lo era. Habría para hablar mucho tiempo.